en 30 minutos sobre rueda vamos a hablar sobre transporte público, así que fuimos a buscar a una de las personas que más conoce del sistema, tiene muchísima información, mucha data, titular de Cetrapam de hace más de una década. Con nosotros, César Ruiz Díaz. Bueno, después de la presentación, César, muchas gracias por estar en 30 minutos sobre rueda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Un placer poder compartir contigo. Gracias por la invitación. Empecemos hablando del pasaje, algo que me intriga. Desglosar y que la gente entienda en cómo se conforma el precio hoy del pasaje, el básico y con aire acondicionado. Te la resumo en una síntesis muy pequeña. El precio de la tarifa técnica es la suma total de los costos de operación dividida la cantidad de validaciones. Y ese es el costo. Ese es el costo hoy. Ese es el costo. Así de sencillo. Ahora, entrar a analizar a profundidad, tenemos que analizar todos los costos directos, los indirectos, los costos fijos, los variables. Pero el ejercicio final es la suma total de los costos dividida la cantidad de validaciones que ocurren en el sistema. De cada 10 pasajes, ¿sí?, del básico contra aire acondicionado, ¿cuál es la relación hoy? Hoy hay preferencia por el servicio convencional. Convencional. Sí, okay. Sin aire acondicionado. Okay. A pesar de la temperatura, a pesar de lo que se pueda decir, hay una preeminencia. O sea que todavía el factor precio ocupa evidentemente un valor importante. Y hoy si el gobierno te dice no tengo más subsidio, cosa que no va a pasar, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer una suposición. Si hoy no tengo más subsidio, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar el pasajero para que el servicio al privado también le termine siendo un negocio? Porque estamos hablando de que están prestando un servicio que es un negocio. Y hoy la tarifa del servicio diferencial está en 5.361 guaraníes y la tarifa convencional en 4.450 guaraníes. Es decir, el pasajero paga 2.300 sin aire y paga 3.400 con aire acondicionado. Y el gobierno nacional paga la diferencia. Contestando directamente a tu pregunta, ¿cuánto pagaría el pasajero si desaparece el subsidio? 5.300 guaraníes en un servicio con aire acondicionado y 4.450 en un servicio convencional. Ahí entra un tema económico o financiero. ¿El gobierno en cuánto tiempo te paga ese subsidio? Ahí entra un análisis mucho más fino. El empresario del transporte no puede fijar el precio de su servicio. Lo determina el gobierno y le pone una guinda donde dice, mira, de este costo te voy a pagar el 50% en subsidio, el resto te lo paga el pasajero. El gobierno se atrasa 30, 60 y 90 días y vos tenés que salir a recurrir al sistema financiero para sostener la operación. Y si sos guapo, el banco te cobra 15% como mínimo. Claro. Pero cuando el gobierno me pague mi subsidio, me paga con una rentabilidad del 9%. Agarro ese dinero y tengo que ir a pagar al banco el 15%. Los números no cierran. Y ahí viene la pregunta que se hace siempre en redes sociales, que para mí no es un termómetro. Aclaro eso siempre. Vos me dijiste una frase fuera de cámara que me voy a permitir agarrarla. Muevo 600.000 personas por día. 600.000 personas por día. Y en Twitter me putean 20, 50, 100. Okay. Me gustó esa frase. Pero la pregunta es, si no te cierran los números, los empresarios del transporte, ¿para qué están? Y te agrego una más. ¿Son cada vez menos? Empiezo por atrás. Son cada vez menos y van a ser cada vez menos. Hay empresas que han quebrado, hay otras que están en lista de espera y hay otras que no soportan la quincena del mes de mayo. ¿Por qué se sigue en el negocio? Porque no existe nadie que venga a quedarse con este negocio. Hay empresas de transporte que tienen 30, 40 o empresarios que tienen 30 o 40 años dedicados a este rubro y lo primero que pueden hacer es vender sus activos. Y lo que estoy diciendo lo digo con total y absoluta responsabilidad, porque recuerdo cuando ministro de Obras Públicas era el señor Arnoldo Vince, nosotros por escrito y de manera totalmente responsables le ofertamos todas las empresas de transporte asociadas a Cetrapam que venga el gobierno a hacerse cargo, pero que asuma todos los costos de la operación del transporte público. Han pasado 3 años más o menos y nunca tuvimos respuesta hasta hoy.
Hoy, ¿cuántas líneas hay? En Cetrapan están hoy asociadas unas 30 líneas de un total de 45 vigentes. Ok. Y en esas 30, ¿cuántos colectivos activos hoy están en esas 30? Nosotros con las 30 empresas tenemos un total de 1.452 buses, de los cuales operan diariamente 1.150, 1.130, más o menos. Los demás son Los los backup. demás tienen el resto y operan 400 buses por día más o menos. Es decir, que en el sistema metropolitano operan 1.550 vehículos por día, de lunes a viernes. ¿Hay líneas que son más beneficiadas que otras? O sea, en los trayectos, me imagino que sí, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que el trayecto 1 es más rentable que el 2. ¿Por qué? Porque es más largo, pero hay que pensar que el trayecto más largo tiene más costos. Si bien es cierto, lleva más gente, tiene mayor costo también. Entonces, esta es una tarifa plana en la cual todos los costos están promediados, los costos y los ingresos. ¿Por qué nunca surgió en Paraguay como sí en otros países? En los otros países que son ejemplo tampoco es que el ejemplo a seguir, pero sí me ha tocado en México, Colombia, etcétera. ¿Por qué no aparecieron empresas con unidades más chicas? Por una prohibición que existe acá en la República del Paraguay. Okay. Existe una prohibición de tener buses que no tengan la capacidad mínima de 10 toneladas. Entonces eso hace que los llamados minibuses tengan que salir del sistema. Cuando que es a la inversa, los debería usar para sábados y domingos, que no tengo mucho caudal de gente, que tengo menor consumo de combustible y que me permita salir de mi ruta principal, de mi troncal, y entrar en los barrios a hacer lo que se llamaría el desalijo, sacar a la gente y ponerlo sobre la ruta principal. Pero son modelos de transporte que se tienen que construir. La movilidad eléctrica en el transporte público, ¿es un espejismo para Paraguay? La movilidad eléctrica es un norte a seguir. Pero tenemos que entender que no es solamente comprar los buses, sino que implica comprar los buses y cambiar todo el sistema, el ecosistema del transporte público. Dicho de otra manera, primero tenemos que tener la plataforma sobre la cual vamos a construir. Hoy nosotros tenemos permisos de operación de 7 años. La señora ministra se está negando a renovar los permisos. Entonces ahí me entra el bicho de la falta de garantía jurídica que tengo para seguir con el ejercicio de la inversión. ¿Cada 7 años vos tenés que renovar? Sí. Y ahí voy al sistema de electromovilidad. Ese ómnibus me cuesta $350,000, $400,000. Yo no lo voy a poder amortizar en 7 años. Si al banco le presento mi carpeta que mi permiso es por 7 años, me va a decir, no, esto es inviable. Entonces, hay mucho todavía por construir y esencialmente lo fundamental, el modelo de negocios que se tiene que seguir. El gobierno invierte en la electricidad, el empresario compra el bus, se encarga el mantenimiento, no sé, diversas acepciones que tenemos que construir y no solamente decir hay que migrar a la electromovilidad. ¿Qué hacemos hoy si mi bus no puede llegar de Sajonia a Lambaré? Claro. Entonces, esa plataforma es la que tenemos que construir. Y considero que lo más viable es, primero, seguir comprando los buses con aire acondicionado, migrar hacia unos vehículos híbridos, y mientras tanto se prepara la estructura para poder dar el salto a la electromovilidad. Hoy, por ley, ¿cada cuánto tenés que cambiar la unidad? Hoy una unidad tiene una vida útil de 20 años, según 20. la ley. Ok. ¿Se cumple en la realidad o no? Sí, porque los buses que tienen ya 21 años son dados de baja del sistema por parte de la autoridad de aplicación. Claro, bueno, si no te pagan el subsidio Y correspondiente. ahí no sirve, no vale la pena operar. Y todas estas unidades que vos ves que sabes que son más de 20 años, todo clandestino. Son todos los que circulan en las ciudades del área metropolitana. Claro, municipios. Municipios, los llamados internos. Ok. En sí el subsidio que paga el usuario, paga el gobierno, en su momento hubo una iniciativa en donde el subsidio vaya directamente al usuario. ¿Es real? O sea, ¿se trató, tuvo una factibilidad o solamente fue algo marketinero que se tiró así muy por encima?
Yo no creo que haya sido marketinero porque también nosotros lo ofertamos por escrito. Ok. Lo hicimos por escrito y lo firmamos. Y le dijimos al gobierno que todo lo referente al subsidio sea transferido al usuario, que es el beneficiario final Claro. de la estructura creada. Y aparte te evitas la bicicleteada. Hoy se cuenta con la tecnología que Claro. permite saber que Alejo viajó 4 veces, multiplicado por el precio del pasaje, me sale perfectamente cuánto es lo que te tengo que transferir. Y se te transfiere directamente a tu tarjeta para que la siga usando. De esa manera, el empresario del transporte deja de recibir ese dinero y la opinión pública que desconoce el funcionamiento deja de decir el empresario es subsidiado. Porque acá lo fundamental, el subsidiado es el pasajero. Y se termina la famosa regulada. Se acaba todo lo que se inventa o se dice detrás de un pago de subsidio. Pero ¿por qué no lo hace el gobierno? Pues dice que no se puede. ¿Por qué no se va a poder? Si hoy tienen la tecnología, y te hago una analogía. ¿Cómo hicieron Pétimo? Transferir el dinero para la gente. Claro. Es la prueba fehaciente que se puede hacer. Hoy la Argentina, con el SUBE, que empezó muchos años antes de que llegue el billetaje electrónico a la República del Paraguay, está yendo por ese camino de transferir el subsidio a cada tarjeta. Entonces el empresario recibe lo que debe de recibir, tiene el flujo con lo cual puede sostener el servicio y puede enfrentar cualquier situación de crisis que se venga. Y por otro lado, por eso el gobierno ahora en Buenos Aires estaba aplicando el tema de nominar las tarjetas. Y si no la nominabas, pagabas el doble del pasaje, porque de esa manera tiene con lujo de detalle a quién le está transfiriendo o le va a transferir el dinero. Me hablaste sobre información. Yo soy un fanático de la información. Tuve la posibilidad de ver toda la información, pero contarle un poco a la gente, hoy con el billetaje electrónico, ¿qué sabes hoy? ¿Qué información tenés? Voy a decir muchísima. Decime qué información tenés. La información que tenemos es la cantidad de ómnibus que trabajan por día, la cantidad de validaciones o pasajeros que se mueven en el sistema, la cantidad de buses que operan, el IPK, que es fundamental, que es el índice de pasajero kilómetro. Tengo el rango de recaudación por rango horario, por fase horaria. Tengo el control de desvíos de itinerario, es decir, yo tengo que ir del punto de origen al destino y tengo la visualización de si el ómnibus ha salido o no de esa ruta. Tengo el geoposicionamiento transaccional de cada pasajero, que dicho sea de paso fue de mucha utilidad para diversas circunstancias en las cuales la Fiscalía nos solicitó informe por robo de carteras, de celulares, y tuvo su efectividad. Tenemos hoy la geolocalización de todos nuestros buses, sabemos en qué calle están, qué hora están ahí. Es decir, una información que tiene un racional científico que no admite discusión. Claro. Se borró lo empírico, que es lo que antes se tenía. Y lo empírico, como siempre yo digo, es supongo que, creo que, estimo que, pero nunca era la realidad. Hoy nos basamos en datos concretos, repito, con racional científico, y que hacen que el gobierno nacional hoy pueda fijar su estructura de costos. Veía que estabas el otro día diciéndole al gobierno, o sea, el gobierno ahora te pide, aparte de la información que ya le llega para poder sacar los costos, porque termina siendo como un socio en esa parte, te pide una información adicional, que es la geolocalización. Y ahí vos ponías un punto a decir, la comida o la cena no sale gratis. Explicarle un poco a la gente qué es lo que el gobierno quiere y por qué tendría que pagarlo. El viceministerio lo que pretende es que nosotros le informemos la geolocalización de nuestros buses. Para lograr ese objetivo, ellos tienen que tener el GPS. No lo tienen, nosotros le tenemos. ¿Por qué no le compartimos? Porque como dije y repito, no hay cena gratis. Claro. A nosotros nos cuesta 200 a 250 millones de guaraníes mensuales la transmisión de la geolocalización de nuestros buses a través de la telefónica. Entonces, ¿por qué tendría que compartir cuando que ellos tienen exigencias para nosotros? Compartamos también los costos en todo caso, o agreguemos una estructura de costos. Es decir, tenemos que construir, no solamente pedir y decir y dame y en función a eso tratar de multar, pero no hay visión todavía en materia de transporte público. Lastimosamente
dentro de esta estructura. Quiere decir que el gobierno no tiene esa información. No tiene esa información porque no tienen ellos GPS. El GPS es el único que te da el dato de dónde está tu coche, tu camioneta, tu moto. Ellos no lo tienen y quieren que nosotros se lo demos gratis. ¿Por qué no existe un ministerio de transporte? Porque no existe un modelo a seguir en materia de transporte público lastimosamente en este país. Como siempre digo, acá hay demasiados caciques y pocos indios para trabajar en materia de transporte público. Tenemos al Viceministerio de Transporte, que maneja el transporte público en Asunción y su área metropolitana. Tenemos a la Municipalidad de Asunción, que maneja el transporte público en la Municipalidad de Asunción. Tenemos todos los municipios del área metropolitana que tienen autonomía sobre su transporte. Le tenemos a Dinatram, que maneja el transporte público desde donde está terminando el área metropolitana hacia el interior, hacia el límite de Ciudad del Este. Entonces, todos y cada una de esas autoridades tienen pensamientos y criterios diferentes. Entonces, urge la creación de un ministerio de transporte como cualquier parte del mundo, a fin de que se tomen los recaudos pertinentes hacia la sostenibilidad del sistema para beneficio del interés general, que son los pasajeros. Esa es la cuestión que falta. Hoy el Ministerio de Obras Públicas maneja el transporte público de Asunción y área metropolitana, pero al Ministerio de Obras Públicas le interesan las obras públicas. Y eso está demostrado, porque en materia de transporte público, hasta la fecha, no han hecho nada, absolutamente nada. Y fíjate cómo se metería otro ministerio ahí, que es el Ministerio de la Salud. El domingo pasado estuvo el doctor Fernández acá, en el Hospital de Trauma, y el título que tiraba era la epidemia de los accidentes de tránsito. Y me decía de que de cada 10 accidentes, 8 son en moto. Y me daba los porcentajes de cuáles son las lesiones: tren inferior, tren superior, cráneo. Significa que afecta directamente en el trabajo. Categórico. Y todo se da por una cuestión de que la persona muchas veces se ve forzada a utilizar una moto porque el transporte público no funciona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por un lado, viste como una piscina que tiene muchas grietas, ¿sí? Por un lado, el doctor acá reclamaba más presupuesto, diciéndome de que lo que entra se gasta, y me daba números escalofriantes lo que cuesta un accidentado en moto. Pero por otro lado, no tenés creado un ministerio de transporte para poder dar una solución a esa persona que en vez de manejarse en moto se pueda manejar en transporte público. Hoy lo que se debe hacer es dignificar el viajar cotidiano de la gente, a fin de estimularlo a que deje su auto, deje su moto. Porque hoy nuestro servicio es deficitario, es lamentable, es deplorable. Pero el servicio es una consecuencia de la inacción e incapacidad que tienen o que tuvieron todos los gobiernos en el manejo del transporte público. Claro. Esa es la realidad. Tenés costos no reconocidos, tenés retrasos de 30 y 60 y 90 días en el desembolso de lo que es el 50% de tu costo. Lo mismo que vos trabajes y te diga que vos ganas 10, pero 3 meses te pagan 5. En algún lugar vas a ir a calzar esos 5 que te están faltando. Imagínense lo que es una operación del transporte público que tiene costos elevadísimos. Sus costos son por día y apenas permite el pago del combustible, que es el que ejerce una presión del 60% en su estructura tarifaria. Entonces, modelos de transporte, y como decía un profesor en la facultad, para que un transporte público sea digno, sostenible, eficiente, hacen falta 3 factores fundamentales: voluntad política y voluntad política. Y esa voluntad política hoy en la República del Paraguay no está traducida en realidad y en materialización en términos de transporte público de pasajeros. Lamentable. ¿Por qué ustedes son los malos de la película? Porque vivimos en un negocio en el cual le tenemos que cobrar un dinero para transportar a la gente de menores recursos, para aquellos que no tienen moto ni capacidad de tenerla. Entonces, evidentemente que vamos a tener las críticas como siempre. Pero lo que decíamos al principio, si tengo 600.000 personas y son 100 las que están en las redes sociales, sumada por algún medio periodístico que le gusta más la basura que cualquier otra cosa, entonces siempre vamos a ser criticados.
y vamos a seguir siendo criticados en la medida en que no se mejore el servicio. Pero la mejora del servicio no viene solo de nuestro lado, viene de un conjunto de acciones, de modelos y metodologías que se tienen que implementar. Y hay modelos en Latinoamérica que se pueden copiar. Justo era mi siguiente pregunta. ¿Qué modelo se podría copiar? Todos los modelos que están el de Colombia es muy eficiente, el de Chile es muy eficiente. En Colombia tuve la oportunidad de subirme en Medellín, ni siquiera en la capital. En el Transmilenio, en la generación de troncales, en los alimentadores, en los transbordos, pero requieren de políticas de transporte. Repito, requieren de políticas de transporte, de grandes ejercicios de inversión. Pero hoy Paraguay, ¿cómo voy a ir a comprar un ómnibus ahora? Si la ministra no quiere firmar la renovación del permiso, que por ley está establecido que así debe de ser. Entonces ella me está desmotivando que yo siga este ejercicio. Tendrá gente interesada que quiere venir, pero es cuestión de charlarlo. Nosotros con mucho gusto nos levantamos, llevamos los papeles que nos corresponden y le dejamos completo, pero completito. Pero para eso sentémonos. Pero lo que hoy se está haciendo es lamentable. Si la ley me ordena que a los 7 años tengo que renovar el permiso y el mismo no se renueva, claro, entonces el sistema se va a seguir deteriorando. Hoy comprar una unidad nueva, estimativamente. $160,000 más o menos. Y en números, ¿en cuánto tiempo lo amortizas? Deberías amortizarlo en 7 años, para lo cual tu estructura de costos tiene que estar acorde. Pero ¿cómo hoy nos movemos en una estructura de costo? Con gente del Ministerio de Economía que se mueve en base a un presupuesto. Ellos no pueden salir de ese presupuesto. Entonces le decimos nosotros, mostrame el presupuesto para que yo te diga qué nivel de servicio te voy a ofertar. Es como la merienda. Si los chicos van a tomar una leche con una chipa y un dulce, cuesta tanto. Pero si quieren más, el presupuesto se tiene que extender. Claro. Esto es negocio. Y el gobierno toma la determinación, como dije, de fijar los precios y los niveles de subsidio que ellos dicen que pueden pagar. Y finalmente no los pueden pagar porque viven en el retraso permanente. Me decías anteriormente que se van quedando cada vez menos empresas. Sí. ¿Va a quedar en pocas manos el transporte público en Paraguay dentro de una década? Y ese es el objetivo que tiene el gobierno, evidentemente, pero con un curso de acción totalmente equivocado. Porque, repito, lo primero que se tiene que tener es la garantía jurídica. Hoy no existe, hoy hay un temor. Hoy hay un temor y nadie se anima a comprar un bulón. ¿Cómo voy a invertir $160,000 para comprar un ómnibus si yo no sé si el día de mañana no me renueva mi permiso? O si viene un nuevo gobierno y dice, no, borrón y cuenta nueva, como lo hizo Milei. Claro. Desaparece todo y empezamos de cuenta, pero vos tenés la deuda en tu espalda. El sacrificio de toda tu vida tirada al tacho. Y eso es irracional. Tienen que haber políticas de transporte sostenibles y sustentables en el paso del tiempo, con la firma de acuerdos que hagan que esa misma estructura que nace sea trasladada en los otros gobiernos. Llegamos a la parte del programa en donde dejamos los colectivos y nos metemos a hacer un ping-pong ya de cosas más personales, ¿sí? ¿Qué herramienta utilizás? Manejas muchísima información, todo el rubro maneja mucha información. ¿Qué herramienta software utilizás en el día a día para hacerte la vida más fácil? De todo el accionar que tengo, empiezo a hacer estructuras de BI. Ok. De modo que eso me da a mí el panorama tanto de lo que es a nivel laboral como lo que es el accionar dentro de mi casa, de los controles que tengo que hacer en mi casa, porque mucho tiempo no estoy. O sea que traspasás. Sí, el control del mantenimiento del automóvil y demás cosas. Entonces, el BI me permite generar alertas en las cuales tengo que accionar. Está bien, está bien. Si pudieras tomar un café con alguien de la historia, ¿sí? Alguien que ya no esté en vida, ¿con quién te darías el lujo de tomar un café? Con mi papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? César Ruiz Díaz. César, mira, se la jugó, ¿eh? Sí. ¿Tenés hermano César o no? Tengo una hermana. Una hermana, ok. Entonces la aseguró, dijo, ¿vos sos el mayor? Sí. Entonces, ¿sabes? Cuando se aseguró, dijo, vamos a poner el mismo nombre para seguir.
¿Tomarías con tu papá? ¿Le gustaba el café o no? Sí. ¿O le gustaba más el mate? Café. Café. Tu papá te dice, solamente tengo tiempo para una pregunta. ¿Qué le preguntarías? Complicada. Mira, ¿Qué le hasta el preguntaría tiempo yo? te doy porque me tomo un trago de café. ¿Qué le preguntaría yo? Ujú. ¿Cuál es el comportamiento que tengo que tener ante las adversidades que la vida me presenta en función a tu experiencia? Ok. ¿Se fue a qué edad? 72 años. Joven, ¿eh? Joven. ¿Y qué crees que él te preguntaría a vos? Ahora, 2024. ¿Cómo haces para soportar toda esta presión diaria sobre el tema del transporte público? ¿Sí? Es lo primero que me preguntaría. Y enganchada a esa pregunta entonces, ¿cómo haces? Pensando lo que te dije al principio, si 600.000 personas viajan por día y 100 están siendo los que atacan, por regla de 3 simple veo que la incidencia no es tan importante. Sí, Lloran Sancho, sí. señal que cabalgamos. Pero me imagino que también las redes sociales es un tema que hasta es manejable. Me decía una vez un amigo, la verdad, las apago un rato y termino. Ahora, sí creo que debes tener muchas presiones en las negociaciones con el gobierno, con entidades financieras para el gremio en sí, por lo que me contabas recién. Sí. O sea, el rubro en sí es un rubro de mucha presión. Es un rubro complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque requiere de ingenierías de transporte para su solución y no de estructuras políticas que no Claro. toman la decisión. Claro. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Cualquiera menos transportista. O sea que si volverías a nacer, jamás tomarías este camino otra vez. Pondría una agencia de viajes. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena porque O me compraría un medio de prensa. creo que la presión ahí también sería importante. Mejor compra de menos de $100 que hayas hecho en los últimos tiempos. Mejor compra de menos de $100. Sí. Un buen perfume. Un cartel en la calle que todas las personas pudieran ver diariamente con una frase tuya. Puedo ser malo. Sí, claro. Porque mi respuesta va en función a aquello que yo dije hace varios años y estaba dedicado a todo aquello que me atacaban de manera inmisericordia. Si te pica, rascate. Bueno. ¿Sos de leer libro o no? No. No tanto. ¿Películas, series? Las normales. Ok. ¿Cuál es la inversión que más te ha retribuido en tu vida? Puede ser monetaria, puede ser de tiempo. La mejor inversión, los viajes. Creo que la mejor inversión que puede hacer el ser humano es viajar y conocer otros lugares. Si pudieras retroceder el tiempo atrás, ¿harías algo diferente? Bueno, ya me diste un indicio, no volverías al rubro de transporte. No volvería. No volverías. ¿Cambiarías alguna otra cosa o no? ¿O solo eso? El resto repetiría todas y cada una de mis acciones, Sí. menos transportista. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Como un gran luchador. Como un gran luchador y a pesar de haber sido criticado inmisericordiamente, llevo en la memoria el hecho de que nunca pude perder una discusión sobre transporte público porque hablo con la verdad. Y esa verdad a veces no quiere ser escuchada por todo el mundo, pero digo la verdad. Apelo a tu sinceridad, y es la última. 2034. Yo 10 años más viejo, vos 10 años más viejo, seguramente todavía en el rubro. Nos volvemos a sentar en este mismo estudio. Hoy, 2024. ¿Qué me decís del 2034 en transporte público? ¿Vamos a seguir estando igual, peor o crees que puede mejorar? Va a mejorar. Soñar es gratis, no cuesta nada. Todas las alternativas de mejoras están a nivel regional. Es el momento de que el gobierno tome conciencia definitiva que todas las mejoras que pueda hacer para el transporte público va a ser revertida para el interés general de la nación, que son sus pasajeros, y que finalmente son sus votantes. Es decir, creo que es la receta perfecta para un buen accionar político para beneficio de su pueblo. Me decía un gran político
que el presidente que solucione el transporte público va a ser el presidente. Solamente haciendo eso, iba a ser el presidente que va a ser recordado por eternamente. Te la firmo. César, muchísimas gracias por tu tiempo. Alejo, agradecido. Pasó por Sobre Ruedas, una persona que conoce muchísimo el transporte público. Fue un placer, mucha información, mucha data. Y esto también lo tenés que saber vos del otro lado. Nos vemos el próximo domingo aquí en 30 Minutos Sobre Ruedas. Chao.